sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Amables televidentes, sean ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico cuyo objeto es orientarlo a usted en torno a lo que son las normas de derecho laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y el derecho a la salud. Usted marca el 315-1290, 315-1290. Nosotros recepcionamos su pregunta y con ella hacemos un trabajo pedagógico indicándole a usted y a nuestros televidentes dónde está descrito el derecho violado, cuál es la norma que lo contiene, pero sobre todo el procedimiento idóneo para que usted pueda hacer las reclamaciones ante la entidad o ante los particulares que deben preservar el mismo. Tablero Jurídico, pues, le da la bienvenida a todos ustedes para que marquen 315-1290, 315-1290 o el 312-0003. Nuestras líneas de participación que están pues habilitadas. Queremos en el día de hoy pues nuestro más sentido pésame para la Policía Nacional, una institución de carácter civil cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todos nuestros habitantes. Así lo establece la Constitución Política en sus artículos 215 y siguientes. Ese es el papel que constitucionalmente se le han delegado a la policía. Y en ese sentido, todos debemos estar allí, apoyando, colaborando con esta importante institución. Y bajo ninguna circunstancia permitir que los criminales intenten intimidar a las fuerzas del orden. No solamente a la policía, sino que se volvió costumbre en Colombia perseguir a los buenos, y desde todos los puntos de vista cuando decimos perseguir a los buenos, porque como la policía, que es una institución, ya lo dijimos, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, asimismo hay muchos líderes sociales que tienen como misión eso, reclamar una mejor condición de vida que muchos gobernantes no hacen con el pueblo. E irónicamente, esos líderes sociales que se encargan de reclamarle al Estado, de reclamar una mejor condición de vida para los coasociados, terminan siendo víctimas muchas veces de las mismas personas para las cuales están cumpliendo ese importante papel. Por eso no es raro que en Colombia, después del acuerdo, o el, entre comillas, acuerdo de paz, se hayan asesinado más de 60 líderes. El de ayer, el señor Nemesio Camacho, no es la excepción. Esperemos que no sea uno más y que no se haga lo mismo de siempre. Puros consejos de seguridad para tomar, digamos, precauciones, pero las precauciones son siempre equivocadas.
Se cree que con aumentar el pie de fuerza se va a preservar la vida de los colombianos. Ni siquiera los altos mandatarios de las principales ciudades, ni siquiera los gobernantes como los presidentes de la República, por más seguridad que tengan, contra todos se atentan. Así que hay una decisión equivocada. Lo que hay que pedir es una mayor efectividad de la justicia y que los cuerpos de inteligencia como el CTI, la SIGIN, la DIJÍN, todos estos cuerpos de inteligencia que cumplen el papel de investigar, lo hagan de manera idónea, de manera acertada, que no capturen al primero como una cacería de brujas, como ha sucedido con muchas personas inocentes en Colombia, que capturan sindicados de ser los autores de X o Y crimen y después de 4, 5, 8, 20 años se dan cuenta que estaban equivocados, porque necesitan mostrar resultados a las carreras. Esto no significa que el sujeto que han capturado en Barranquilla como autor material sea inocente. Eso lo deciden las autoridades. Nos referimos porque así ocurrió con el principal sospechoso del magnicidio de Luis Carlos Galán. Así ocurrió con el del periodista Guillermo Cano, que encerraron a una persona después de más de 20 años, le dicen perdón, estábamos equivocados. Ya no hay nada que hacer cuando una persona ha estado toda la vida. El Estado debe cumplir la misión que todos los políticos en este país, todos los mandatarios deben cumplir, y es buscar siempre mejorar la condición de vida, la calidad de vida. Todas las autoridades están investidas para eso, cumplir un papel. Pero cuando uno va a una institución y muchos funcionarios se les ha olvidado que ellos dependen de los usuarios, sobre todo si son funcionarios del Estado, pero lo tratan con desdén, con desprecio, como si la persona estuviera mendigando, pidiendo limosna. No se dan cuenta que están reclamando un derecho, porque para eso tributamos todo ante el Estado. Así lo establece Juan Jacob Rousseau. Es un contrato, el contrato social, donde el pueblo le entrega al gobernante las riendas para que dirija una nación, para que dirija un municipio, un departamento, un barrio. Y en ese mismo sentido debe haber una contraprestación a esa confianza que se ha radicado en el mandatario. Pero los últimos gobiernos en Colombia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental, a nivel municipal, se han dedicado a la rapiña. Por eso lamentamos y sabemos que hay políticos buenos, que tienen buenas intenciones, pero hay una gran mayoría también que son rapiñas, que se dedican a acabar con el erario público y después preguntan por qué tanto problema social. Porque los causantes del problema social son aquellos que se apoderan de los dineros que hacen parte de la solución de muchos problemas. Que no se mueran los niños de hambre, que no se queden sin los cupos escolares, que no se queden sin un médico de manera oportuna, porque la plata que nosotros tributamos debe estar allí, dirigidas a resolver los problemas que la misma Constitución ha definido y que se obliga al Estado frente a los coasociados. Aquí no pueden seguirse cometiendo ese tipo de cosas y equivocadamente, como decíamos ahorita, aumentamos el pie de fuerza en Barranquilla porque estamos seguros. En 3 días se nos olvidó y volvieron a lo mismo y siguen cometiéndose este tipo de actos nefastos. ¿Cómo decirle a las autoridades que los delincuentes no los busquen en los parqueaderos de las universidades, como sucede a diario, que se van a una importante universidad aquí y los jóvenes que están estudiando parquean sus motos alrededor y van las autoridades de tránsito a levantarle las motos? Oiga, ellos deben cumplir su misión como guarda de autoridades de tránsito, pero saber dónde buscar a los delincuentes. Una persona que tiene como único medio de transporte la motocicleta, no tiene con qué pagar un parqueadero y la ubica y se la van a levantar, le cobran un salario mínimo, ¿de dónde lo paga? O como sucedió ese fin de semana en el famoso Parque del Ingenio, que la gente va a hacer deporte, no hay estacionamientos, dejan el carro cerca y se van las autoridades a levantarle los vehículos. Hay que cumplir con la ley, pero también hay que ser racional en el momento de aplicarla. Esto tiene que acabarse. Esta sociedad salvaje, esta sociedad donde, como decía un autor, ese cerdo que se come a sus propios hijos, así es esta sociedad. A sus mejores hombres los asesinan vilmente. Por eso, repito, no es extraño
que asesinen a líderes comunales, no es extraño que asesinen a los mejores políticos del país, no es extraño que acaben con una institución como la policía o que terminen intimidándola. Esto tiene que cambiar, pero hay que empezar a cambiarlo desde quienes los dirigen y que lo hagan de manera acertada, de manera transparente, que la política no sea el medio de riqueza de muchos que resultan aspirando a un determinado cargo en bicicleta y cuando ya salen de ese cargo terminan con aviones privados, con jet privado. Esto tiene que cambiar. La solución es allí, en el gobernante. Hay que empezar por allí, por dar ejemplo, porque los gobernantes que tienen mayor poder de influencia no defiendan a los delincuentes que están como subalternos y se meten en enredos, en delitos y terminan diciendo que son buenos muchachos. Y esos buenos muchachos con el tiempo terminan privados de la libertad, a pesar de que esos mandatarios han querido, por supuesto, defenderlos y mostrarlos como la gran cosa. Cuando en Colombia el mandatario dé el ejemplo y sea sancionado como cualquier ciudadano a pie, la situación empieza a cambiar. Ya vamos a ir con el televidente en línea, porque queremos agregarle esto que es muy importante. ¿De qué le sirve a la policía capturar al delincuente si se lo lleva a instancias judiciales? Y en instancias judiciales con un buen padrino terminan a veces saliendo como si fueran inocentes, cuando realmente las pruebas apuntan a que son culpables. ¿O por qué dilatar tanto una investigación para que prescriba y masivamente salen? Esto tiene que cambiar cuando los poderes en Colombia se dividan, como en efecto lo dice la Constitución, que trabajen armónicamente, pero que no se aproveche la posición del uno para influenciar al otro y dejar en libertad, por ejemplo, al delincuente, para citar un ejemplo. Televidente en línea, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Bien, gracias a Dios, doctor. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Gerardo Benavides de Agua. Don Gerardo Benavides de Agua. ¿Y su inquietud cuál es, don Gerardo? Doctor, ya lo he llamado varias veces y no, que es que tengo una inquietud. Cuénteme, don Gerardo, aquí estamos para escucharle una y todas las veces que usted lo desee. Lo que pasa es que me pensionaron ahora en diciembre por invalidez. Sí, señor. Entonces yo quería saber si yo tengo derecho a los intereses de las cesantías y a que la empresa me pague las cesantías del 2017. Y la otra pregunta es que como yo venía incapacitado desde años atrás, como 4 años, y pues incapacitado uno, no sé si uno tiene derecho a que la empresa le pague sus vacaciones, que están acumuladas, no sé, o por estar incapacitado no tiene derecho. Sí, señor. Vamos entonces. Entonces quisiera saber sobre eso, si usted me puede dar una claridad de eso, y de pronto qué tiempo tiene la empresa, no sé, para llamarlo a uno, a firmar un papel de que ya está por fuera de la empresa o qué, porque no me han notificado de nada, solamente el fondo de pensiones que dice que quedé ya pensionado a partir del 25 de diciembre. ¿Usted ya está disfrutando de la pensión? ¿Ya le hicieron el primer pago? Sí, eso me llegó un mensaje que podía acercarme a cobrar la primer mesada pensional. Correcto. De enero. Y en esa primera mesada pensional que le pagaron a usted o le van a pagar ahorita en enero, ¿usted miró si ahí viene el retroactivo desde la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral hasta el primer pago? Sí, ese retroactivo me lo hicieron a julio, agosto del año pasado, y sí, eso me lo pagaron aparte, y después fui y pagué y me cobraron la primer mesada. Correcto. ¿Y las incapacidades que le ven a ustedes de qué fecha son, don Gerardo? Desde las incapacidades que yo le dije el otro día, son 4 meses que tengo ahí embolatados. Es decir, le pagaron a usted retroactivo desde julio de 2017. ¿Y las incapacidades de qué fecha a qué fecha se la están adeudando? De febrero a junio. De febrero 4 meses. Correcto, febrero a junio. Estamos hablando de aproximadamente 4 meses. Hasta la fecha de reestructuración. Perfecto.
Entonces usted dice o nos consulta qué pasa con el retroactivo, qué pasa con las cesantías, interés de cesantías, si lo pueden despedir ya. Eso es lo que usted nos está consultando, su patología o el diagnóstico es producto de un accidente de trabajo o es de una enfermedad general. Inicialmente eso fue un accidente, pero la ARL apeló y me lo metieron como enfermedad común. Enfermedad común, perfecto. ¿Y usted no demandó? No, pues yo no pensé que eso se me fuera a agrandar tanto y que fuera a llegar a estado de invalidez. ¿Cuántos años lleva usted trabajando? En la empresa. En total, ¿cuántas semanas aproximadamente tenía cotizadas usted? Inicialmente, o sea, hasta ahora que terminé. Sí, señor. Tenía 1035 y como 300 en el Seguro Social. Más o menos 1385. Eso, sí, señor. ¿Y su edad? Mi edad son 50 años, voy a cumplirlos. Bueno, perfecto. Vamos entonces a responderle a don Gerardo Benavides. Tome atenta nota, nos cuelga el teléfono para que... Tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué tanto afán en determinar si es de origen común o es de origen laboral? ¿Me pagan incapacidades o no me pagan incapacidades? ¿Tengo derecho a las cesantías? ¿Qué es el retroactivo? Muchas preguntas en una sola y vamos a tratar de ser amplios y claros en la respuesta para que ustedes allí desde sus casas también aprendan con la respuesta que le damos al señor Gerardo Benavides, que se comunica con nosotros desde Dagua. Lo primero es hacerle saber a don Gerardo, ya lo habíamos manifestado aquí, por eso le decimos tome papel y lápiz. Usted bajo ninguna circunstancia puede recibir de manera simultánea retroactivo y pago de incapacidades. O recibe pago de incapacidades o recibe retroactivo. ¿Por qué razón? Porque la norma prohíbe que una persona al mismo tiempo reciba por el mismo hecho, por la misma patología, incapacidades y retroactivo pensional. Por eso, si usted la fecha de estructuración la situaron en julio del 2017, a partir de julio del 2017 hasta diciembre, cuando sale la resolución reconociéndole la pensión, eso se llama retroactivo pensional. Retroactivo pensional. Y las incapacidades fueron aquellos días no cancelados y que se causaron desde ese julio hacia atrás, para que vamos haciendo este tipo de claridad. Con respecto a sus cesantías, si tiene o no derecho a las cesantías, es clara la norma, artículo 249, Código Sustantivo Laboral. Toda persona que esté trabajando en condiciones normales tiene derecho a que le paguen cesantías, el interés a las cesantías y demás prestaciones de ley. Aquí hemos aseverado, hemos afirmado que el hecho de una persona estar incapacitada no significa que va a perder esas prestaciones, excepto pues el auxilio de transporte, que es el único que se causa en razón al desplazamiento de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Como usted está incapacitado, no tiene derecho a que le paguen ese auxilio de transporte. Pero si la incapacidad que usted tiene es de aquellas que le impide a usted circular en un bus o en un servicio de transporte público, usted puede con la EPS exigir el pago o el reembolso de lo que usted se haya gastado en transporte, para ir haciendo claridad, porque esa es una prestación económica que deben reconocer las EPS o las ARLs o fondos de pensiones según el caso. Esta parte se lo decimos con énfasis porque, repetimos, en otra oportunidad habíamos manifestado ese aspecto. Ahora bien, ¿qué sucede si su enfermedad o su pérdida de capacidad laboral es producto de un accidente de trabajo? Si es producto de un accidente de trabajo, por supuesto, la ARL o administradora de riesgos laborales es la que tiene que asumir las prestaciones,
bien de tipo asistencial, bien de tipo económico. Desde el día siguiente, dice la norma, desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho. Ley 1562 del 2012, Ley 1562-2012, desde el día que ocurrió el hecho, día siguiente, hasta la recuperación o calificación de la persona, asume la ARL si es de origen laboral. Pero si es de origen común, dijimos que son las EPS. ¿Por qué le preguntaba yo qué edad tiene? Porque aquí siempre hay una especie de malicia. Tenemos que en algunas ocasiones dudar de cómo, de quiénes son las entidades encargadas de reconocer. Por eso, antes de ir con el televidente en línea, le decimos a usted, don Gerardo Benavides, si usted tenía 1.385 semanas y usted considera que el origen de la pérdida de capacidad laboral es un accidente de trabajo y no una enfermedad común, recuerde, decreto 1352, usted puede demandar, porque la última palabra no la tiene ni la ARL, ni la EPS, ni el Fondo de Pensiones, ni lo tiene la Junta Regional ni Nacional. La última palabra la tiene un juez de la República. Y ese juez de la República es el que va a determinar si en efecto la pérdida de capacidad laboral que usted sufrió es producto del accidente o es producto de una enfermedad o accidente común. ¿Y para qué sirve esto? Porque si es de origen laboral, no solamente puede haber una demanda por culpa patronal, artículo 216, Código Sustantivo del Trabajo, sino que adicionalmente usted podría haber recibido dos pensiones, la que le reconoce el Fondo de Pensiones a partir del momento en que cumpla los 62 años, las 1.300 semanas y 62 años, pensión de vejez, y además tiene usted la opción de la pensión por invalidez si el origen de la pérdida de capacidad laboral es el trabajo, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Pero muchas veces terminan indicando que es de origen común para que sea el Fondo de Pensiones quien asuma y sale la ARL libre de pecado. Esto hay que investigarlo y si usted tiene la convicción firme de que es producto de un accidente, por supuesto, hay que presentar una demanda contra la Junta Regional de Calificación y por supuesto contra la Junta Nacional que tiene la última decisión en ese aspecto. Le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Esperemos, don Gerardo Benavides, que nos llamó desde Dagua, que le haya quedado clara la información. Si se nos queda algo, no hay problema, puede volver a comunicar y aquí nosotros le estaremos dando respuesta a su inquietud. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Beatriz González. Doña Beatriz González. Doña Beatriz, ¿dónde nos está llamando? ¿De Cali? De Cali, sí, ¿Y su señor. inquietud cuál es, doña Beatriz? Mi pregunta es la siguiente. Cuénteme, Lo que pasa es que mi esposo ya sale pensionado ahora el 1 de marzo y él hace 42 años trabaja en la empresa. Sí. Entonces quiero saber si cuando él salga pensionado, la esposa puede recibir como un aporte también mensual. El incremento pensional. ¿Qué edad tiene su esposo? Cumple 62 años. Ahorita en marzo. ¿Usted trabaja, doña Beatriz? No, no estoy trabajando ahora. ¿Tiene semanas cotizadas al sistema? Yo no. ¿Y cuál es el fondo de pensiones en el cual se encuentra su esposo? Ay, no sé. Bueno, vamos de todas maneras a responderle a doña Beatriz González, quien está llamando aquí en la ciudad de Cali a consultarnos si a partir del 1 de marzo que su esposo se pensione, tiene derecho a que le den un incremento por cónyuge, compañera o compañero permanente. Puede colgarnos la línea, doña Beatriz.
quedarse ahí en la pantalla del televisor para que aprenda con nosotros y llame a sus vecinos también para que tengan la oportunidad de que el conocimiento se pueda socializar. Los incrementos pensionales que ya están prácticamente en vía de extinción. ¿Y por qué en vía de extinción? Porque quedarán muy pocas personas para reclamarlo, porque esos incrementos estaban incorporados en el decreto 758 del año 1990, decreto 758 del año de 1990, con el cual se aprobó el acuerdo 049 del mismo año. Y en el artículo 21 de dicho decreto se consagró que todos los pensionados, ojo, doña Beatriz González, por eso le preguntábamos, todos los pensionados del Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, repito, todos los pensionados del Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, por invalidez o por vejez, tendrán derecho al reconocimiento de un incremento pensional por cónyuge, compañera, compañero permanente del 14%, y un incremento del 7% por hijos en edad escolar. Como aquí lo hemos manifestado, doña Beatriz, en múltiples oportunidades hemos manifestado aquí, este decreto 758 fue reemplazado literalmente por la ley 100 de 1993. Luego, como en la ley 100 no se incorporó, entonces prácticamente el decreto 758 que lo consagraba no lo hizo extensivo para los que se pensionen conforme a la ley 100. Sin embargo, algunos jueces de la República, amparados en el artículo 36 de la ley 100, artículo 36 de la ley 100, contentivo del régimen de transición, siguieron aplicando estos incrementos, ya vamos a ver con televidente en línea, siguieron aplicándole estos incrementos en favor de los pensionados con cónyuge, compañera, compañero a cargo o con hijos a cargo. Siguieron aplicándolo, pero únicamente para quienes estaban en el régimen de transición, es decir, que a 1 de abril de 1994 tenían 40 años si eran hombres, 35 años si eran mujeres, o que en su defecto tuvieran 15 años aportados al sistema. Esto era el régimen de transición original o inicialmente establecido en el artículo 36. Pero como también lo hemos manifestado aquí, vino un presidente y modificó la ley 100 del 93 con el acto legislativo, primero con la 797 del 2005 y posteriormente con el acto legislativo 01 del año 2005, ley 797 del 2003 y posteriormente acto legislativo 01 del año 2005. Con esas disposiciones se acabó con la transición. Y al acabar con la transición, en dos tiempos, una que se extendió hasta el 31 de julio del 2010 y la otra hasta el 31 de diciembre del año 2014. Luego, como usted nos está diciendo que su esposo se pensiona el 1 de marzo, significa que al cumplir 62 años para esa fecha, la transición le fue culminada hace 3 años largos, 31 de diciembre del año 2014. Al estar sin transición, no tiene derecho a ese incremento. Por lo tanto, lamento decirle que su esposo, después de haber trabajado 42 años, no va a poder obtener incrementos por cónyuge, como lo estaba indicando el artículo 21 del decreto 758. Si nos alcanza el tiempo, ampliamos un poco el porqué de la supresión del incremento pensional, porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, amigo? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Mi nombre es José Albert Carabalí. Estamos acá de Villahermosa.
Don José Albert Carabalí. Carabalí. Cuénteme, José Albert. Mire, mi pregunta es, lo que pasa es que llevo 4 años privado de la libertad. Estoy aquí porque un señor dice que yo tengo algo que ver en un delito, me declaro inocente, ¿no? Él simplemente me acusa con un alias que nadie me llamaba por ese alias, sino simplemente por ser familia de un muchacho que sí supuestamente hizo los hechos. Entonces llevo aquí privado de la libertad 4 años y no me quisieron dar el vencimiento de término, ni me han podido solucionar mi problema hasta este momento. ¿En qué etapa va su proceso? ¿A usted ya lo indagaron, le resolvieron situación jurídica, le dieron pena privativa de la libertad? ¿Qué pasó? ¿En qué etapa va su proceso? Pues yo estoy sindicado, esta semana nada más me hicieron preparatoria, pero pues no hay pruebas suficientes para eso, simplemente está lo que el señor dice, que un alias le entregó y ya no hay ninguna otra prueba de nada. Ya. ¿Usted tiene abogado de oficio o tiene un abogado particular? Tengo abogado de oficio. Abogado de oficio. ¿Y su abogado qué le ha manifestado al respecto? Que usted tiene la opción de que con esta audiencia de juzgamiento pueda usted quedar en libertad. Pues la verdad, yo no sé, eso supuestamente, como le digo, se dice que la fiscalía nunca va a perder, ¿no? Eso es lo que me dicen a mí, que de una u otra manera me van a poner a pagar. Sí. Entonces me leyeron a mí un preacuerdo de 15 años, pero yo no lo quise aceptar porque soy inocente de lo que me acusan. Correcto, correcto. Vamos entonces a orientarle un poquitico a usted, hombre, José Albert Carabalí. Puede colgar la línea, si no tiene televisión allá en el centro penitenciario, puede quedarse allí en la línea, mientras le damos un poco de respuesta, un poco de orientación en tablero jurídico. Le recordamos y lamentamos mucho con las personas que nos consultan en materia penal, porque en materia penal es mucho más complicado dar una respuesta, porque estamos hablando que son hechos delictivos y esos hechos delictivos tienen un ítem, un desarrollo investigativo y se basa la respuesta en el conocimiento profundo que se tenga de la investigación. Aquí nosotros nos queda bastante difícil, bastante complicado indicar si la persona puede ser o no culpable o no, porque eso lo determina el juez de acuerdo con el acervo probatorio que determine el CTI. Porque el CTI es la que se va a encargar de investigar, la policía lo aprende, lo pone a disposición de las autoridades, lo llevan a disposición del fiscal, el fiscal se apoya en el cuerpo técnico de investigación y son ellos los que recaudan la prueba. Sin embargo, José Albert Carabalí, precisamente iniciamos el programa diciendo sobre la cantidad de errores que en ese aspecto comete el Estado. No conocemos su proceso, pero la única claridad que le podemos decir es que hay personas y cientos de personas que los ponen a pagar pena privativa de la libertad. En este caso usted no ha sido condenado, está, como usted lo dijo, sindicado, que hay una diferencia. Usted aún no le han hecho audiencia de juzgamiento, usted está simplemente sindicado de un delito, aún no se ha comprobado su autoría, depende del acervo probatorio que tenga el fiscal, se siente seguro y dice, lo voy a incriminar y estoy seguro que el juez lo va a condenar porque pues confía en las pruebas que tiene. El problema está en que si usted tiene un abogado, así sea de oficio, ese abogado debe de actuar con toda la transparencia, con toda la ética, porque es un abogado que lo pagamos nosotros, todos nosotros que tributamos al Estado, pagamos ese abogado para que haga una excelente labor con usted. Eso no es una dádiva del abogado, no es una dádiva de la Defensoría, es lo que los colombianos
aportamos para que un profesional del derecho, a personas como usted que carecen de capacidad de pago para poder hacer su defensa, lo hagan y de esta forma garantizar el debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución. ¿Qué le podemos decir, hombre, José Albert Carabalí? De que hay que estudiar y hay que estudiarlo muy bien. Si usted es el sindicado y tiene acceso a su expediente, dígale a su abogado, léalo, usted mismo prepare los argumentos, porque conocemos muchos casos donde la persona detenida llama simplemente al abogado para que firme. No debiera ser así, porque se supone que la información la obtiene el abogado y la analiza, y con ese argumento hace una excelente defensa de esa persona, sea abogado de oficio o sea abogado particular, pero hay que hacerlo con toda la confianza, con todo el empeño, con todo el juicio. Es que como soy abogado de oficio y tengo 5, 10, 20, 30 personas, entonces yo los defiendo a los trancazos porque al fin y al cabo me están pagando. Gane o no gane, me van a pagar. No, ese no es el pensamiento que hay que tener. Hay que hacer un buen análisis porque por tener abogados de oficio, muchas personas han terminado privados de la libertad injustamente, para que después de muchos años le digan, no, era inocente, hay que dejarlo libre, y vienen las demandas contra el Estado. Si los NUS le están reclamando una indemnización billonaria, más de 1 billón de pesos, imagínense ustedes, usted que es una persona de escasos recursos, puede demandar, sobre todo si usted está diciendo que no está implicado, porque solamente lo han vinculado como un alias, y ese alias no es suficiente para que lo puedan incriminar. Debe haber una prueba fehaciente, idónea, fértil, que permita clarificarle al juez de la República que usted es inocente o que es culpable, para que lo absuelva o en efecto termine condenándolo. Y aquí no se lo podemos decir, repito, porque no tenemos acceso al expediente y nuestra especialidad, por supuesto, no es el penal. Gracias, John Albert, por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho a la salud, entre otros. Hoy, pues, un programa dedicado a hablar un poco acerca a esa nefasta ola de violencia que se está nuevamente arraigando en la sociedad colombiana. Cuando todos pensábamos que el tan nombrado y renombrado acuerdo con la FARC iba a generar, digamos, un parte de tranquilidad en nuestras fuerzas del orden, cuando todos pensamos que todo se iba a resolver, aparecen nuevamente hechos terroristas, hechos de violencia contra una institución tan importante como lo es la policía. Y lo peor, sin que se pueda haber hasta el momento clarificado quiénes son los autores intelectuales y materiales de este hecho, que busca de alguna manera desestabilizar una ciudad pujante, progresiva, como lo es Barranquilla, y se ve ahorita timada por este tipo de actos, próxima a su famoso carnaval que atrae mucha gente, no solamente el plano nacional, sino internacional. Por eso hay que pedirles celeridad a las fuerzas del orden público, sobre todo a los investigadores, para que no se quede en la impunidad, como sucede con más del 90% de los actos delincuenciales en el país. Este es una tierra de locos, no sabemos cómo actuar, qué puede pasar. Lo que sí estamos seguros es que necesitamos una revisión profunda a las políticas criminales, que esas políticas criminales se las den a expertos, que no sean los de cuello y corbata o de saco y corbata los que estén legislando sin tener el mínimo de sensibilidad de lo que está pasando en la sociedad. Hay que iniciar una verdadera política. Eso de que la policía captura a un delincuente, lo pone a disposición del funcionario judicial y al otro día lo dejan en libertad porque el delito no amerita, es una cosa que hay que revisarlo. O que por otra parte le digan, mire, es que tenemos simplemente indicios y entonces se van con un acuerdo para que la persona haga la famosa delación o
o el principio de inmediación y se acuerda una pena y se rebaja el 50%. Creo que hay hechos donde no debe de avalarse ese tipo de acuerdos, porque si se comprueba que el sujeto es capturado en flagrancia, ahí no hay que pensar en que hay un acuerdo, hay que purgar la pena completica, como sucede en otros países, que la pena privativa de la libertad se haga efectiva en intramuro, cuando se captura una persona que comete hechos como ese de Barranquilla, porque eso no puede ser permitido y solamente se resuelve con castigos ejemplares, castigos que pongan a los demás a pensar antes de intentar hacerlo. Aquí en Tableros Jurídicos, repito, nos unimos pues a esas voces de pesar, a esas voces de condolencia con la Policía Nacional por los hechos ocurridos en el área metropolitana de Barranquilla. Vamos a continuar entonces para culminar ya nuestro espacio Tablero Jurídico, hablando un poco acerca de esta pregunta que nos formularon en torno a lo que tiene que ver con el pago de incapacidades, que faltó complementarle un poquito a don Gerardo Benavides, que nos llamó desde Dagua, porque sabemos que él es un televidente asiduo ahí a Tablero Jurídico y está muy pendiente de lo que pueda suceder. Le decíamos a él mismo que si tiene ese fallo, ese dictamen, y él considera que hubo un accidente de trabajo, no debe quedarse con la información que le den estas instituciones de carácter administrativo, llámese EPS, ARL, llámese Junta Regional o Junta Nacional. Ese dictamen se puede demandar ante el juez laboral. Aquí en Colombia hay que aprender a reconocer los derechos. De nada sirve que se hagan unos contratos, porque la seguridad social es un contrato. Usted se afilia, paga unos aportes conjuntamente con su empleador de manera mensual, para que cuando suceda un siniestro, cuando suceda una contingencia, las entidades le reconozcan, por supuesto, las prestaciones, sean asistenciales o sean económicas, pero el problema y el dolor de cabeza siempre está cuando las personas van a reclamar las prestaciones, los graves problemas para que puedan dar una cita médica, para que lo puedan atender, para que den medicamento, para que se agende una cita con un especialista, para que se dé un equipo ortopédico, para que se programe una cirugía, para que se le dé a esa persona unas terapias. Ese es un problema que tiene que acabarse. Hay que tomar conciencia y a ese que necesita hay que darle. Y cuando digo darle, no es para que estoy pensando que es que llegamos al socialismo y a todo hay que darle, no. Nos referimos a que hay que darle a esa persona las prestaciones. Por eso queremos a todos invitarlos a que si tienen algún tipo de dudas en torno a sus derechos, nos llamen, nos consulten y nos permitan llegar con un poco de claridad en cada uno de los casos que nos pongan a consideración. Pues bien, esto es todo por hoy. Nos notifican por el interno que el tiempo se nos ha acabado en el día de hoy, pero la invitación es para mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos aquí en más Tablero Jurídico. A todos ustedes, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Les deseamos una muy, pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Hasta mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.